Yo sí, pues tú sabes. ¿Vos tranquilo? Están tranquilo, tranquilo. ¿Qué te iba a decir? En Italia no se celebra Día de las Brujas. Sí, perdón, sí, sí, eso del Halloween, dices. Ah, o sea, no hay una fiesta ahí más vieja que era como especie de solsticio, que era medio No, oscurantista. no, aquí lo que celebran ahora son mañana todos los muertos Claro, y pasado los todos santos. claro, como acá. Sí, Eso sí. Ah, no mira, más Nachito que entró. Ojalá esté sano. está farreada, farrea. Sábado, no, viernes, puede ser. Eh, La Argentina es tan triste que ya ni se farrea ya. ¿No Sí, ve, sí, Nachito? está Bravo. complicado, la verdad. Uf, en mi alcance. Ok. A ver, ¿quién me muestra algo, jóvenes? Yo no he podido avanzar. Qué No flojo he que podido eres, che. liquidar todavía. No, ahora ya pensé para octubre iba a liquidar, pero puta. Pues Nachito, seguro, pero Cuidado que te pase, Andrés, como el chico que va donde su padre dice, papá, papá, es cierto que cuando uno, ¿cómo se dice en castellano? Cuando uno se hace mucho la paja, se vuelve ciego. No soy papá, soy tu abuela, cara. Vete carajo por ahí. Ya, Che, le tengo que Nachito, ver. meta. Ya, comparto. ¿Esto qué era? Era una pieza para viola da gamba que, bueno, era con el material de la otra, me pareció que este estaba más desarrollado. Y no había otra para flauta que estaba. Ah, sí, 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 esa, faltaba solamente una parte como quitar, que estaba como que cuatro veces se repetía al principio, y luego añadir armónicos en Mm, esa, la de flauta. Sí, ya estaba así, ujú. eh, la de flauta a punto de ser acá. ¿Es intervalos de segunda de unísono son fácilmente factibles? Sí, 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 es que en esas son como está la Mm. cuerda al Ah, la aire. cuerda suelta, ya, ya, Sí, ya. sí, sí, entonces es súper fácil, digamos. ¿Qué acordatura tiene su viola de gamba? Perdón. ¿Qué, perdón? ¿Qué intonación? ¿Cómo son las cuerdas de la viola de gamba? Ah, es como, como el contrabajo, o sea, primero es por cuartas, si es, digamos, si es en este caso estoy pensando en una viola de siete cuerdas, entonces es la, re, sol, do, y ahí la tercera, mi, la, re. Ujú. Entonces, claro, porque sí, No, mi-
aquí yo lo que tengo, lo que entiendo, de alguna manera, es esta semitono y tono, ¿no? No, este es tono, aquí está el tono. Tercera menor y tercera mayor. ¿Tiene alguna relación esto que estoy viendo o no? Sí, un poco, pero fue como que iban los dedos como que se ponían, digamos, de acuerdo, pero lo principal era, digamos, como la melodía que sea, digamos, el mi, re sostenido, mi como semitono, después que haya, digamos, el fa sostenido como un tono y después que vuelva, digamos, al mi y luego el sol que sea la tercera, como tercera mayor. Entonces era como que primero fue la melodía y después, o sea, que la melodía tenga el semitono, arriba el tono. O sea, mi, re, mi. Esto sería mi, re, mi y Exacto, esto mi, fa, mi. exacto. Ya. Y el sol como que sea como hacia donde estaba direccionado el sol. Sí, ¿sabes qué pasa, Nacho? Cuando esa es un poco una constante que estoy notando. O sea, entre lo que tú cuentas y entre lo que se ve, siempre hay algo que no es perfectamente coincidente, Ujú. ¿no? O sea, como que volvemos un poco a lo mismo en otras ocasiones se ha observado, como que se brincan pasos, o sea, no se explican lo suficiente, ¿no? Porque si yo sigo el hilo de lo que tú cuentas, de lo que tú dices, digo, me interesa la melodía, el mi, re, mi, el mi, fa, mi, ok, aquí yo veo mi, re, mi, fa, mi. Este re no tiene nada que ver, por ejemplo, este re de aquí, ¿no? Mm, no tiene mucho sentido respecto a lo que cuenta. Sí, era más como, como digamos, como un, digamos, como si un color armónico de lo que estaba. Ya, pero ordenado, porque nadie te prohíbe de hacer primero tu cuestioncita sobre lo que has. Yo sigo el discurso que tú haces, ¿no? No es que digo, hago mi, re, mi, hago mi, fa, mi, ¿ok? Y después este mi, si quiero darle una coloratura armónica, es otra figurilla después, ¿no? Así yo estoy siguiendo el hilo de lo que tú has dicho, ¿no? Ujú, Ahora, ¿cuál podría ser un elemento que yo observaría igual? Eh, si tú no me dices, si tú no me dices, si tú no me has contado el cuento, este rey yo no lo entendería de todas maneras, que no como una, como algo que está relacionado con el semitono, el tono, como el tono superior y el tono inferior. ¿Te das cuenta? ujú. Entonces, hay, como te diría, para todavía desarrollar un poco este asunto, ¿no? O sea que este mi re sea
una función, por decir, esto sea una función diferente de esta tiene que estar muy, muy clara. Ahora, ¿esto es mi, re, mi o es mi, re, mi, fa? Es mi, re, mi, fa. Sí. Ok. Claro, todo sería mi, re, mi, fa, mi, Claro, sol. porque viéndolo así uno puede decir esto es mi, re, mi y aquí es mi, fa, y me falta el mi, ¿no? A menos que no sea este mi. De otro modo, esto es mi, re, y mi, fa. Entonces, para que sea esto, si tú quieres que sea esto, que son dos elementos, nomás tienes que separarlos. Ujú. Más larguito, pausa, ¿no? Mi, fa, pausa. Y esto ya es otra cosa. Ahora, mi pregunta capciosa. Tú dices, yo quiero este mi, re como una especie de color armónico, ¿no? Ujú. Eh, En todo caso, este mi, re implica este mi ligado, ¿no? O es suelto, perdón. No, suelto, sí, sí, sí. Entonces se complica más todavía la cosa. Porque tengo mi, o sea, tengo un A y un B, ¿no? Ujú. Entonces aquí mi, eso tiene que ser así. Mi fa con el mi constante, ¿no es cierto? O sea, esa tercera como elemento, si no, ¿de dónde sale? Es un elemento fónico nuevo, ¿no es cierto? Diferente. Claro, sí. Que tendría su razón de ser, si tú quieres, que hay un próximo elemento que sea el mi, fa y re. Mi, semitono, tono, tercera. ¿Te das cuenta? Sí, sí, o sea que primero aparecíamos como dentro del elemento como que solamente trabajar un elemento y luego si quiero mezclar más, o sea, como que vayan apareciendo como antes, anticipándose o como se. No, se trata simplemente de aclarar
a la escucha cuáles son los elementos. Y yo sería inclusive más radical. Sería mi, re, mi, fa de cuadro, mi, fa sostenido. Porque tengo así el semitono que baja, el semitono que sube y que se transforma en tono. Pero es que puede ser excesivo, pero mínimo es mi, re y mi, fa. Y después el mi al nuevo elemento. Otra opción sería mi, a, el b, o sea, esto, mi, y después solamente b. Y Brown, esto, solamente esto. Y ya, ring, a, b, b, y después perdón, taran, tlan, tiran, tlan, y después A, B y C es la tercera. Semitón, ton, tercera. Solo el acorde. Tren, tren, tren. No sé si está claro. Y eso entonces como que Estoy si es eh, el, como decir, el que genera, digamos, los intervalos, como que siempre acuérdense, es un referente, digamos. acuérdense siempre una cosa, que la cuestión es descomponer tu material y recomponer. La composición se basa en estos dos elementos, dos momentos, ¿no? Que son descomponer y recomponer. Entonces, cuando tú dices, yo estoy descomponiendo, el material es un semitono, es un tono, es una tercera, entonces después tienes que recomponer, o sea, organizar de manera que este pensamiento que tú tienes sea explícito, ¿no? Sin ser obvio, sin ser obvio. Y para que no sea obvio, hay simplemente una serie de opciones que tú puedes tener. Que son, por ejemplo, si tu eje es el mi, entonces yo hago mi, cuando hago esto, a ver un ratito, voy a rayar aquí, ¿ya? Sí. Hago mi, mi, mi y re sostenido, ¿ok? Mi y después re sostenido mi, ¿no es cierto? Esta es tu cosa. Después hago este mi re sostenido, o sea, esto, dejando el mi solito, y como el mi es una nota que me hace de eje, algo me invento yo aquí sobre este mi que sea recalque en mi, ¿no? Que puede ser un acorde ribatuto ti, pa, o si no, un ta, una guaragua así, de manera que el mi se nota que tiene ¿cómo decir? Es un eje, es un elemento un poco más importante que los otros dos, ¿no? Pero ves que yo estoy desarrollando esta que es, ¿cómo te diría? Esta es mi idea, ok. Lo que tú haces es, para ser claros, lo que yo tengo aquí es como un
un apunte de un material. Ahora lo que tengo que hacer es organizar este material. Esta puede ser una primera idea, pueden ser como apuntes, ¿no? Estos son los elementos que yo voy a jugar, con los que voy a jugar. Pero todavía el juego no está dado, o sea, este no puede ser el juego. Porque para que sea el juego tengo que tener un poco más coordinadas, tengo que tener más datos, ¿no? para entender el juego. Tú así ¿no? me das a veces síntesis de informaciones que suponen que informaciones que tú tienes que yo no tengo. Yo no sé dónde vas a ir a parar. Por ejemplo, te podría decir, si este es un color, ¿por qué este otro no es un color? ¿Y por qué este otro no es un color? ¿No es cierto? Claro, Son tres claro. colores diferentes, pero son colores. Entonces, para que esto sea un color, yo tendría que insistir una cantidad aquí sobre este re, mi y mi fa b cuadro, o sea, sobre el tono, sobre el semitono. Zan, 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 de varias maneras, de manera que cuando zan llega el tono, tac, algo pasó. Se percibe como algo diferente. En cambio aquí no, porque ya tengo el tono aquí, pues. Mi fa sostenido es ya un tono, ya tengo ese supuesto color. Y no lo estoy usando como color, lo estoy usando como desarrollo de este melódico, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, sí, Yo no creo, quién sabe, les puede parecer a veces que yo exagere, ¿no? Con los detalles. Pero no, la música está hecha de detalles, no hay otra. Analizar Bach a veces ayuda mucho. ¿Mm? Para no hablar de esta quinta, de la tercera mayor. O sea, como que ves que de lo que yo voy percibiendo son estos, tacs, el semitono, el tono, la tercera, la quinta, la tercera menor, la tercera mayor, como que estos intervalos, estos bicordes, son un elemento X, ¿no? Y el otro elemento es el elemento horizontal, tian, tian. Entonces, como mínimo, tan, plom, tian, plom, 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 plom. Entonces, sí, ya después son simplemente los acordes, tiene sentido, aun cuando no sean los mismos acordes, pero sé que son una familia, son un elemento acorde. Y sé que tengo otro elemento complementario que es el tian, tian, después será tian, tercera, después será tian, cuarta también. O sea, puede ser el desarrollo de los mismos intervalos horizontales, ¿no es cierto? claro. Esto es la misma cosa, una quinta, ¿no? Con el si, si, do, si. Aquí tienes ya tres, dividen como que va aumentando. Pam. ¿Me puedes subir un poquito tu página? Así. A ver, Sí, 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 simplemente subir la...
Imagino que esta sea la superposición de los intervalos, más o menos. Sí. A mayor razón, Nacho, pues, si tú tienes, se has ido elaborando como información, dando la información de este elemento del bicorde o del acorde, como quieras llamarle, con naturaleza diferente, de semitono, tono, tercera mayor, menor, cuarta, ta. Cuando llega aquí, entonces no tiene sentido, ¿no? Claro, eso. Puedes ir adelante. Ujú. Ujú. Esto es lo mismo añadiendo una nota abajo, ¿no es cierto? Sí, Tirán, sí. tan. Sí, en definitiva yo creo que tienes que un poquito ordenar estos elementos en un proceso. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el proceso que me respondes? Y sería el como trabajar con el grupo de sonidos que es el re sostenido, mi, fa sostenido y sol, digamos. Entonces, que ahí se ve presentado del mi, re sostenido, mi, fa sostenido, mi, sol. Entonces, como que esos intervalos melódicamente y bueno, Ya, pero abajo. el proceso, cuando te digo cuál es el proceso, cuál es el mecanismo que utilizas. Quiero saber. La borda, como si fuera, digamos, la bordadura del mi, re, mi. Mm, mm. Normalmente el proceso sería ese, ¿no? O sea, si yo parto de una nota, melódicamente me muevo a un semitono y después me muevo al tono, ¿no? Eso es el principio. Pero ya te he mostrado antes que eso no está en lo que has escrito, ¿no es cierto? Ujú. Por eso te digo, tienes que definir muy bien, muy claramente y de la manera más simple, más esencial. La palabra, quién sabe, no es simple, más esencial. Porque ten en cuenta que la simplicidad, que no es la banalidad, son dos cosas diferentes. La simplicidad es el grado más complejo, ¿no? De desarrollo cuando piensas a la esencialidad es cuando vas descartando, echando al tacho material en el sentido de idea, esto no, esto no, esto no, hasta que queda lo que no se puede tirar al tacho. Ahí es cuando llegas por decir no sé si puedo compartir, voy a buscar una cosa a ver si lo Sí, suficientemente.
Está por aquí, está. Aquí está. Opinión, variación. Acá, possibile. Eccola. Mhm. Este es Schumann, ¿no? Las escenas infantiles de Schumann. Que son bonitas, suenan muy bien. Pam, 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 param, pam, pam, pim, param, pim, pam, pim, param, pam, pim, pam. Mira con atención esto que parece un elemento importante, ¿no? Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Mira cuántas veces lo repite para que esta información se evidencie en la memoria, ¿no? Una vez que ha hecho esto, y con eso, ¿qué pasa? Eccolo. Tim, pam, pim, pam, al revés. Tim, tan, tim, tan, tim, tan, tim, tan, tim, tan, tim, tan, tim, tim, ¿no? Tim, tan, la reprise. Parecería que la cosa importante sea esa, ¿no es cierto?, de la pieza. Pero si lo miras con más detenimiento, te das cuenta que el truco está aquí. Dominantes secundarias. Está dominante de re, dominante de sol, dominante de si, dominante de... Lo que vas oyendo es este proceso cromático ta, pi, pa, pa, que se va moviendo. Entonces, el proceso es en realidad esto, ¿no? Esto es lo que a él le interesa. Y para hacer esto, se mueve de esta manera. No sé si me explico, si encuentras relación a lo que te estaba comentando antes, ¿no? Es como si, claro, como si estuviera como, no sé, dos elementos conjuntamente, digamos. Claro, pero hay un conjunto, hay un elemento que es prevalente o prevaleciente, se dice, no me acuerdo. ¿Cuál sería, digamos? Que prevalece, Claro. ¿no? Que es el elemento armónico, yo creo. Obviamente no puede ser un coral tan, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. Podría ser también así.
pero necesita de un elemento, digamos, de buen comportamiento, de buen niño, que es esto. Tarirara, tirarara, tararira, ta, ta, ta. O viceversa, quién sabe, sea este el proceso y lo que es complementario que coadyuva todo esto es el elemento armónico, no sé. Pero a mí me parece más preponderante este. Y tanto es esto posible que sea cierto, que prácticamente en todos en todos las piecitas, en todas las piecitas, el elemento básico, mira, es el elemento armónico. Aquí lo ves clarísimo que es el número 1. Número 2, número 3, 4. Aquí está. Este que es casi lo mismo. Mira, como todo muy, ¿no? Lo que era tan, tin, tan, tin, y aquí sí que la armonía, mira, tran, 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 tran. Es toda armonía de dominantes secundarias del tono. Que de alguna manera es el tic de Schumann, ¿no? Su música está hecha sobre este elemento de una armonía que acerca mucho en cierta medida a Bach, mira esto. Entonces, ese es, ¿cómo te diría? Ese es el motor del proceso, ¿no? Y si yo te digo, ¿cuál es el proceso de un motor? El motor es cuando hay una explosión de la combinación del oxígeno con la gasolina, con el carburante, provoca una explosión. Esa explosión hace mover el pistón que sube, que mueve los engranajes, y los engranajes llevan a unas poleas que van a las ruedas y eso hace mover un carro, ¿no? Ese es el proceso. El proceso no es decir, es un carro lindo, un modelo verde, con vidrios ahumados y que es deportivo y que va a 100 por hora o a 300 por hora. Esas son las consecuencias del proceso, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar en el proceso. Eso yo insisto sobre eso, porque eso hace que tu trabajo sea más claro. Acuérdense siempre, acuérdense del elemento yo que les he mencionado varias veces. No es, porque lo que yo veo en lo que tú haces es tu fantasía sonora, ¿no? Tu imaginación. Yo quiero hacer esto que se mueve y que va de semitono y hace una melodía, después va haciendo el tono y después todo, tú me estás contando tu fantasía, ¿ok? Pero lo que no veo muy claro adentro es el ingenio. O sea, cómo has construido, cómo has evidenciado, cómo has realizado tu fantasía. Sí, y eso está bien clarito, Ignacio. Si tú no me contaras, si hubiera solo la partitura, ¿tú crees que sea suficientemente claro lo que veo, lo que veo por el momento? No creo que esté muy claro, ¿no? Y menos claro aún es cuando escuchas, que hay un margen de pérdida también ahí. O sea, ten en cuenta, si la música comunica relaciones entre los sonidos, sí. Pero esas relaciones entre los sonidos
son muy difíciles de percibir, ¿no? Y de entender, sobre todo. Esas relaciones entre los sonidos las entendemos entre nosotros músicos, a través de la partitura. O sea, viendo la partitura. Yo veo una partitura y la entiendo, porque trato de decodificar, tengo una vista que me permite de ver aquí, ver allá, y analizando, entre comillas, la partitura, me hago una idea de lo que es. A veces uno también se equivoca porque te chocas con una cosa que no entiendes, entonces eso quiere decir que, quién sabe, has leído mal, has entendido mal y vuelves de capo y otra vez empiezas. Si no es así, a lo mejor es de otra manera. Pero todas estas operaciones que tú haces sobre el papel, Ignacio, en la realidad de la música, eso ya se ha tocado una vez, ya ha pasado y ya no vuelve. Imagínate cuán claro debe ser la operación, ¿no? Claro, sí, ahora es como que sí, eso tengo que, como que es claro, ser más como directo de alguna manera en la presentación del material. En el material, en la presentación, en el desarrollo, en la composición de tu idea. Realmente, los dos elementos que juegan en la composición para tener un, un resultado, digamos, de alguna manera aceptable, es precisamente eso de, de ser claros, ¿no? Un ratito, un ratito, vista. Ok. No sé si les he comentado hace algunos meses. Me nombraron presidente de un concurso del Ministerio de Educación de los conservatorios entre los muchachos que se están haciendo el doctorado, ¿no? Hay un premio, se llama el Premio de las Artes. Esta es la obra que ganó, es un cuarteto. Ahora, mírenle nomás así gráficamente, ¿no? Sin entrar en detalles. Entonces, claro, cuando tienes un concurso donde hay 80, 90 obras como este, tienes 3 días para verlas, tienes que ser tiene que ser todo muy claro. Entonces, lo que yo aquí veo es este elemento, perdón, este elemento y esta figura de aquí, ¿no? Entonces, este elemento para mí es el elemento A. Y aquí tengo este elemento que es el elemento B. Que es el contrario de este, ¿no es cierto? Y este elemento diferente que es el elemento C. Pero, ¿está claro o no está claro a primera vista? Sí, sí, ¿No es cierto que está claro? sí. Entonces, como que me da como que me ofrece instrumentos de lectura, me da pautas. A lo mejor me estoy equivocando, pero ya tengo referencia.
Ahora, si yo me imagino cómo va a sonar pi, toco, 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 no mientras está subiendo ahí, toco, toco, toco. Eso va a sonar. Y mira que yendo hacia adelante, perdón, aquí tengo que borrar, sigue dando los elementos básicos, las figuras básicas. Esto no es otra cosa que esta cosa que baja, ¿no? Es la misma cosa, articular. El elemento C, el batuto, el acorde, taca, 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 aquí ha dejado las subidas y las bajadas y se concentra sobre el rebatuto y el acorde. Aquí vuelve está en las mismas. Ahora, eso es a primera vista. A segunda vista, tengo que analizar un poco las alturas, ver qué armonía hay, más o menos que no son... Hay otros elementos que también seguramente hay que analizar. Pero te digo, a primera vista, para mí está bastante clara la situación, bastante claro cuáles son los elementos con los que está jugando, ¿no? No sé si te aclara la cosa, Ignacio. Sí, 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 queda más claro. Entonces, por eso insisto un poco en que tiene que ser bastante paulatino. Y como que tienes elementos, eh, tienes, ¿cómo te diría? Eh, márgenes para, para no aburrir, ¿no? Ya el hecho de que esto baje, esto baje y esto suba, ya son dos elementos de la misma cosa que cambia algo, ¿no es cierto? Maestro, buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Disculpe, una pregunta sobre esto y el trabajo de nuestro compañero, ¿no? Sí, Aquí yo veo que el concursante está usando estos más extensos, ¿no? Que de alguna manera le dan mayor personalidad al evento, mientras nuestro compañero se basa, digamos, en querer dar personalidades por sonidos, ¿no? Yo veo particularmente que trabajando así con mayores elementos, de alguna manera ayuda a que el desarrollo sea más diverso. En el otro, en el que nos presentaba nuestro compañero, yo solamente podía pensar, ¿no? A menor complejidad en cuestión de menores elementos, mayor complejidad y mayor tratamiento en el pensamiento de cómo reelaborar, descomponer, volver a componer. Pero y ya viendo este otro ejemplo, me parecería que al tener más elementos me da la facilidad, ¿no? Al parecer que son más complejos los elementos, o sea, más elementos, pero me es más fácil utilizarlos, ¿no? Y hacer crecer la obra. Y que visualmente también se vean esos contrastes, ¿no? De elementos que usa este concursante en relación a la otra obra. en cierta medida sí, en cierta medida no, Miguel, porque en realidad diría, la complejidad o la esencialidad de un material no, que, no es diferente, puede ser evidente en lo que suena. Es obvio que tengo elementos más evidentes, se entiende más, pero en el tratamiento de los elementos, digamos, las referencias son más o menos las mismas, ¿no? O sea, las exigencias son más o menos las mismas. O sea, tratar de entender, tratar de hacer entender cuáles son las operaciones que estoy haciendo. Por eso yo le preguntaba a Nacho cuál era su proceso, qué proceso utilizaba. Su proceso puede ser, yo voy
caminando recto y cada 10 pasos doblo a la derecha. Voy otra vez 10 pasos adelante y sigo doblando a la derecha. Ese es un proceso, ¿no? Entonces, aquí el proceso los elementos son esos. ¿Por qué este elemento se descompone en Ribatuto? Eso no lo sé, lo podemos ver más adelante, quién sabe, analizando con más detalles, ¿no es cierto? Pero lo que sí, a lo que me voy es que los elementos básicos del material que voy a utilizar estén claros, ¿no? En el material de Ignacio, si él no nos hubiera comentado qué es lo que estaba pasando, hubiera sido difícil, sería difícil entender qué es lo que está pasando. Y yo veo el mi, re, mi, después veo el fa sostenido, pero no veo mi, re y mi, fa. Veo todo mi, re, mi, entonces después me espero que sea mi, fa, mi, y no es mi, fa, mi, es simplemente mi, fa. Por eso le pregunté si eran dos elementos mi, re y mi, fa, y no era un elemento mi, re, mi, y el otro mi, fa. ¿No? O sea, no está suficientemente claro cuál es el proceso. No sé si me explico. Sí, maestro, gracias. Sí. No, de eso se trata, de tratar de ser... me doy cuenta que es como diría yo, hasta aburrido, ¿no? Pero nosotros más o menos, todos hemos tocado alguna vez un instrumento, ¿no? Y cuando aprendes un instrumento, no es lo más divertido, por ejemplo, hacer do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Y después de que sabes hacer eso, pasas a cruzar el pulgar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esos son procesos, ¿no? Después empiezas a hacer, a soltarte, ¿no? Ese es el consejo que yo les doy, como consejo, obviamente, ¿no? Tratar de ser lo más claros posible en lo que es el proceso. El proceso se da después de haber jugado un poco, de haber hurgueteado el material, van saliendo ideas, que son las ideas que tiene el Nacho. Dice, voy a ir al semitono, después me voy a ir al paso sostenido, al tono, después este elemento se va a transformar en una tercera, en una quinta, en una tercera mayor. Ok, esos son los elementos, digamos, que dependen de las especulaciones que él ha ido descubriendo de su material. Segundo paso es ordenar ese material en un proceso, en un discurso. Acuérdense siempre de eso que les he ya puesto una vez, que son los tres momentos básicos. El material, el proceso y el resultado. ¿No? Sin estos tres, si falta uno de estos tres elementos, difícil que la obra se realice, sea comprensible. Ahora, por lo que puede ser la índole,
la naturaleza de cada uno de nosotros, a uno a lo mejor le interesan los materiales, ¿no? Me interesa el material consonante, disonante, cuartos de tono. Me gustaría que una cosa suene a y te consigues un material. Obviamente, una vez que tienes el material, a ese material tienes que aplicarle un proceso para que ese material resalte, se califique. Y de estas dos operaciones, obviamente, ¿qué ha de salir? Ha de salir un resultado, ¿no es cierto? Que es la pieza. Supongamos que a mí, como fuera Bach, me interesan los procesos. No importa el material. Cualquier material que yo tenga, le aplico un proceso y fatalmente me han salido un resultado. Lo más difícil, pero que es por donde nosotros comenzamos casi siempre, con la ilusión, es con el resultado. Quisiera hacer una pieza que suene de una cierta manera, que, ¿no? La fantasía, la inspiración, entre comillas. Pero no, entonces esa operación implicaría que nosotros tenemos que descubrir, escoger un material que se adapte a la idea que tengo y aplicarle un proceso que me lleve a lo que me he imaginado. ¿Ves que este es el camino más difícil? ¿Cuál de estos tres momentos, cuál de estos tres elementos es el elemento común a todas las tres posibilidades? El material. No. Porque el material puede ser cualquier cosa. Es el proceso. Del proceso no puedes prescindir. Y los procesos son N. O sea, no hay procesos mejores ni procesos peores. Procesos súper complejos como pueden ser las obras de Brian Fenwick, Hypercomplexity, o procesos de lo más simples que están en la New Simplicity o en la música minimal, donde los procesos son acumulativos, son simplemente de densidades. Es indiferente, no es la calidad del... Es cómo tratas, cómo procesas un material que determina un resultado, ¿no? Pero les recalco que el camino más difícil es el que normalmente nosotros utilizamos desde el principio de nuestra idea, nuestra fantasía, nuestro deseo de ser compositores, es que partimos de lo que quisiéramos oír, lo que quisiéramos que suene, sin darnos cuenta que eso implicaría, para ser serios, un material, escoger un material y un proceso que te lleven a ese resultado. O sea, partimos de lo más complicado, ¿no? No sé, pero si están de acuerdo, podemos discutir y charlar. Estamos aquí para eso, ¿no? Sí, maestro, totalmente de acuerdo. Solamente al ver la imagen que usted muestra y de Nacho, podía ver, ¿no? Que hay personas que se sienten más cómodas trabajando con un solo elemento, como un sonido o tres sonidos, y hay Claro, personas como este compositor que trabaja con muchos, ¿no? Pero ese sería su material y sobre eso hace los procesos, ¿no? claro. Yo les confieso que en el
80 creo que era. Bueno, les cuento de experiencia personal. Yo me gradué en el conservatorio en el 77. Y el 78 o el 77, 78 trabajé en la Ópera Bruselas y fue un año improductivo en el sentido de composición. Entonces dejé ese trabajo y me volví a Italia y me impuse de hacer un concurso de composición internacional que tenía 3 categorías: instrumento, instrumento y grupo de cámara, instrumento y orquesta. Entonces yo, como castigo por no haber hecho nada durante el año que pasó, me impuse de hacer la categoría de instrumento orquesta y fue con suerte, ¿no? Saqué el premio. Entonces, después de eso hubo otros 2 premios más. Entonces, por decir, estaba muy bien acomodado, muy bien lanzado. Entre tiempo tenía relación con el editor Ricordi, tenía pedidos, en fin. Mi manera de componer era muy elemental, estaba muy ligada a la dodecafonía, a la serialidad más que la dodecafonía, al serialismo. Entonces, lo que yo hacía mi pequeña serie, su inversión, su retrógrado, su cosa, iba tachando los sonidos que iba utilizando y bueno, cuando se me acababan mis tablas, se acababa la pieza, ¿no? Obviamente tenía seguramente algún elemento de... Pero realmente no había reflexionado mucho sobre la cuestión de los procesos, ¿no? O sea, no había tomado conciencia de la importancia del proceso. Entonces, en el paso sucesivo, cuando se me hace notar, me preguntaban así, yo no sabía qué responder, francamente. No podías decir, he hecho el inverso, he hecho esto, estoy tachando, era pues muy bochornoso, ¿no? Por su elementalidad, digamos, ¿no? No es que tiene que ser complicado por la fuerza, pero tampoco puede ser la cosa así, ¿no? Si lo simple, si lo esencial es el resultado de una búsqueda, de una investigación, ok, pero si es lo primero que viene, no, ¿no? Entonces, yo me di un trabajo como castigo, como hacer una pieza solo sobre un sonido. Y me acuerdo que era el piano, una pieza para piano, con el mi, después digo del mi, ¿dónde puedo ir? Bueno, voy a otro mi, a la octava mi, y después de ese mi, ¿dónde puedo ir? Do, mi. Ya son 3 mis, uno central, uno bajo. En el piano puedes hacer extenderte más todavía sobre los mis. Y bueno, ahí se acabó. Y digo, bueno, no, entonces a mi le pongo la nota cercana, el re sostenido, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, y también la otra nota, o sea, el re sostenido y el otro el fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re. Y poco a poco, o sea, ejercicios, ¿no? Ejercicios. No, no tener la idea de que estás haciendo una obra o qué sé yo, simplemente ejercicio, simplemente la consecuencia es otra cosa, ¿no? Puede ser una obra maestra, de pronto te sale como consecuencia. Lo equivocado sería voy a buscar de hacer una obra maestra, ¿no? Haces tu ejercicio y de pronto sale una obra maestra, no sé. Entonces, la complejidad de los elementos es casi lógico, Miguel, que menos elementos tienes de material y más complejo es el proceso, porque tienes que inventarte más cosas, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Hello, Miguel. Se ha ido al baño, parece. Se ha enojado.
Bueno, Nachito Salvador. esos son son los elementos, ¿no, Nachito? Es decir, si te estoy aclarando algo, y espero. Sí, sí, esperemos que poco a poco vaya incorporando. Sí, lo que te aconsejo es que te aboques a una pieza así como, y llevamos a trabajaremos en eso hasta terminarla bien, ¿no? O sea, no es muy productivo, es muy reproductivo. Este Nacho cuando se case va a tener cantidad de hijos. Y Y como no bueno, puede, ahora hay que tratar de... Andrés, y como no Claro, puede ya tiene, tener, pues ya tiene. claro, pero y como no puede esperar 9 meses para cada uno, va a tener varias mujeres. Esa es. Eso, Pero que ya le estamos entendiendo. No le hagas caso, Nacho, a Andrés, es envidia, como se ha casado está fregado. Claro. No, solamente le queda escribir, no. No le queda otra Ya, cosa que ya componer. fregado. Ya se ha descompuesto con su mujer, ahora tiene que sí, recomponer. sí, pues la vida, tú sabes, maestro. Yo Pero sé, bueno. por algo tengo cabello blanco. Ok. Álvaro, Maestro, ¿tienes pregunta, algo? Dime. no solamente de este, ¿qué concurso era este chico Damiani? Este concurso se llama Premio de las Artes. ¿Y quiénes Y entran? Pues solo italianos. sí, es para, no solo italianos, es para los que se están graduando en conservatorio, Ah, del ya. doctorado, ¿no? ¿Y De todos los cuál es la diferencia conservatorios. de, de la carrera normal, digamos, y de doctor? O sea, ahora, ¿cómo se ha partido la enseñanza Es trienio y bienio, ¿no? O sea, licenciatura y doctorado, ¿no? Ah, ya. O sea que Mira. a este concurso concursan los del bienio, los que están en los cursos superiores, digamos. Pero en Italia no hay, o sea, no sé si no, pero no había tanto doctorado, sí. Claro, ahora con el nuevo sistema que es homologado en toda Europa, sí, todos son iguales, ¿no? Ah, ya. Antes eran 10 años, diploma, punto, y el curso de perfeccionamiento de la academia. Eso era. Y por Digamos ejemplo, en que, Perú ya hay doctorado. claro, el bienio hay pues especialización. Mira, todo. Ah, no sabía eso. Y ahora están empezando también a incorporar los másteres, ¿no? Claro, interesante eso. Mm. Claro. ¿Y tú no estás dando de profesor en ninguna? No, yo estoy jubilado. Jubilado. Feliz en Todi. Mm, Ya he dado mi contribución. Muy bien. Álvaro, ¿tienes algo que Hola a mostrarnos? todos. Sí, tengo que mostrarles mi pataleo. Y bueno, A a ver, ver, voy a mostrarles veremos, en pues. cámara. ¿Dónde está compartir pantalla? Tengo algo avanzado, pero a medida que vamos avanzando surgen dudas y vienen varias cosas que, claro, es necesario charlarlas, ¿no? Claro. Eh, Como que es digamos que la primera vez que estoy aventurándome a escribir a ver, les voy a mostrar esto, no está ordenado. Bueno, iniciamos acá. Es la primera vez que me estoy aventurando a escribir una cosa que vaya a tener un uso, digamos, más severo de técnicas extendidas y de ampliación de un lenguaje que yo lo tenía como que más o menos cerrado, limitado, y que al final marca como una especie de temor hacia el instrumento porque, bueno,
a veces uno se limita porque vive entre sus cuatro paredes, ¿no? Y a veces no puedes tú como compositor echarle una buena dosis de utilización, digámoslo así, de algunos sonidos cuando sabes que van a haber problemas con los instrumentistas. Entonces, tal vez en un criterio un poco errado, tal vez muy errado, no lo sé, pero había limitado mi lenguaje, ¿no? A escribir cosas que tuviesen la posibilidad de llegarle al instrumentista y no causarle una confusión y un problema severo a punto de que no se pueda tocar, ¿no? Entonces, varias han sido las experiencias en las que la música ha fluido, en las otras en las que realmente la música se quedó y se quedó en el papel porque no era operativa. Pero ahora, con esta pieza que estoy haciendo, me resulta medio complicada la forma en la que voy investigando, porque hay sonoridades que yo quiero sacar, quiero trabajar, y de pronto me topo con, bueno, con ciertas barreras a nivel ya estructural, ¿no? La clase pasada he tenido la, digamos que la dificultad, por así decirles, de no saber explicar muy bien cómo iba a manejar esta estructura, porque de cierta manera también estaba implícita esta, digamos, esta divagación que tengo sobre la cuestión de las técnicas extendidas. Muchas de ellas van a responder a la estructura y sí, efectivamente, vuelvo sobre esto, pero digamos, con una idea un poco más clara sobre la parte de la instrumentación y las funciones que cada instrumento va a tomar, ¿no? En el eje aquí yo quiero que suenen, bueno, todos los instrumentos van a irse presentando paulatinamente en algunos casos como el cello, pero en otros como los que están haciendo voz un tanto alta están con el acorde, ¿no? De fundamental que teníamos, que es el acorde cuartal. El piano también va a participar, solamente que en esta amalgama de aquí que vamos a trabajar, van a ir intercambiando las funciones de los, digamos, los elementos que voy a presentar entre las tres secciones, que serían viento, cuerda y el piano, ¿no? Entonces son tres elementos que he sintetizado, y entre esos tres elementos a lo largo de toda la pieza van a ir intercambiándose entre secciones las funciones, desde luego instrumentadas a lo que a cada sección le corresponda. Si bien en esto utilizo el acorde de fundamental, o sea, do, fa, si bemol, mi bemol, para poder elaborar la textura, digamos, conductora, cuando me toca trabajar en este primer punto que es A, voy a utilizar el piano como elemento o bueno, instrumento que va a ir desarrollando las ideas sobre esta textura, desde luego. Y esto lo va a hacer sobre la primera inversión de los acordes, que bueno, están en otra hoja que no la tengo aquí está, ¿no? Entonces, la fundamental es este tronco, la troncal que va a ir. El piano empezaría con esta primera inversión, y aquí yo tengo ya un juego muy interesante donde, aparte de tener esta séptima menor acá, yo tengo este elemento central que sería la segunda mayor, que va a ir transformando ciertas cosas de este ruedo, y con el piano va jugando como segundo elemento. En la otra inversión, si vuelvo hacia, a ver dónde está acá, tendríamos las cuerdas interviniendo acá con la segunda inversión, que significa esto, ¿no? Ya son dos segundas, ya no existe un ámbito acústico más amplio, están empezando a cerrarse, por tanto el proceso de la sonoridad también va a empezar a trabajar elementos así, con la cuestión de la microtonalidad que se va generando entre los glisandos que voy a usar. Después, bueno, vienen los vientos ahí con este acorde,
Igualmente que en este caso, en la inversión 1, tenemos una séptima menor Séptima y el tono, que sí. está abierto, y la segunda ya no está, digamos, arriba, sino más bien abajo, va en este ámbito. Y para la parte central, digamos, ABC, tendríamos que ir utilizando este acorde como el conductor. Ahora, como articulante entre estos elementos, la estructura central me va a servir para ir presentando ciertas formas de transición. Ahora, no he querido utilizar el despegue, digámoslo así, de la fundamental hacia las inversiones o hacia las variantes que estoy planteando aquí, por ejemplo, ya se llaman versiones. Entonces, estas versiones que voy trabajando del acorde, no he querido tomarlas en un ámbito de saltar directamente de la fundamental a esas, o de ese ámbito, llamémosle tonal, de ese centro tonal, hacia las versiones distintas que están construidas sobre cada una de las notas de la fundamental. Esto por la idea de que deseo digamos, que se vaya saliendo de este ámbito por el deslice, ¿no? Como que resbalando hacia encontrar nuevas sonoridades, ensanchando el campo tonal que va a tener mediante los glissandos. Entonces eso me va a ayudar a transportar por medios tonos, de medios tonos en medios tonos, realmente hacia la parte ABC, que sería esta gruesa, donde utilizo el acorde que he mencionado hace rato como centro aglutinador de toda la variación de sonoridades que se va a dar a través de todo esto, ¿no? Y la parte cancrizante va a ser como una deconstrucción, llamémosle, de todo lo que hemos hecho atrás. Ya. Ahora, Perdón, Álvaro, si te interrumpo un momentito, sí, porque todo lo que está diciendo Álvaro tiene un sentido, ¿no es cierto? Donde yo creo que vale la pena un momentito eh, puntualizar, focalizar, es cuánto todo lo que estás imaginando que quisieras que sea o que de todas maneras estás proyectando, sea realizable, sea compatible con el discurso, por ejemplo, de lo que has charlado sobre las técnicas extendidas de los instrumentos. justo Porque, ahí está mi dificultad. porque todo esto es, entonces, lo que yo hubiera hecho, lo que yo aconsejaría, lo que personalmente hubiera hecho, esta es mi idea. Ok, esta es la idea. Un momentito, pararé esta cuestión y verificaré cuáles son las técnicas extendidas que puedo o que quiero o que logro realizar y cuánto estas técnicas son compatibles o son utilizables en este proyecto. Absolutamente ese es el primer paso imprescindible, porque si no, el proyecto y su realización se van al diablo porque los instrumentos no hacen lo que sirve para realizar este proyecto, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, normalmente otro camino, ese es el camino A. Lo que has hecho explicado es el camino A. El camino B en otras circunstancias puede ser exactamente el partir del problema práctico, ¿no? Es decir, qué cosas hace este orgánico con técnicas extendidas, con técnica más actual. Y después de lo que yo verifico que se puede hacer, en base a ese material objetivo, concreto, organizo el resto. Porque así yo tengo la garantía de que todo lo que yo voy a construir alrededor de mis ideas tiene una factibilidad
concreta, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haría, dejar esto donde está, instrumento por instrumento, hazte una especie de menú de las cosas que tú crees que se te sean útiles o que puedes hacer, que pueden hacer, y de ahí seleccionamos las cosas que son más factibles y te quedas con esas y esas ves cuánto corresponden útilmente a la realización del proyecto, ¿no? Es la primera observación. La segunda observación, me muestras tus acordes. A ver, los acordes están aquí. Ya. Ahora, un problema siempre, no siempre, es un problema que vale la pena considerar. Si yo trabajo con este material que tiene Álvaro aquí, un ratito. No me da para escribir. Este material, en realidad, él se está basando sobre siempre los mismos sonidos, ¿no es cierto? Cambian posición, cambian densidad, digamos, cambian, pero son los mismos sonidos. Ahora, mi pregunta es, supongamos que esta pieza dure 8 minutos o 6 minutos. Oír una armonía continua por 8 minutos puede ser un poco cansador, pregunta, ¿no? Entonces, a lo mejor sí. Entonces, ¿qué es lo que yo me... Son todas cuestiones que hay que verificar. Yo no estoy diciendo que necesariamente sea así. Es una posibilidad que oír los mismos sonidos puede generar un poco de cansancio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? O sea, voy un paso adelante. Lo que me interesa son esas relaciones internas al acorde, ¿no es cierto? Entonces, si son 1, 2, 3, 4, 5 secciones, este acorde, el segundo acorde, no puedo rayar, no sé por qué no me da para rayar. De todas maneras, este segundo acorde, ¿no? Y otra, digamos que este es el acorde, el primer acorde es el acorde en Do, ¿ok? Este segundo acorde yo lo haría en Fa, o sea que haría el Fa, Mi bemol, Fa, La bemol, Si bemol. O sea, digamos que este acorde es en Do, ¿ok? Por comodidad. Este acorde es en Do. Este acorde es en Fa, o sea, se de mover, va a tener los mismos intervalos, pero con otro sonido. Este acorde va a ser con el Si bemol, sobre el Si bemol. Este acorde va a ser sobre el Mi bemol. Y este acorde va a volver al acorde inicial que parte de Do. Entonces, mantengo mis relaciones internas al acorde, mantengo la cuestión de las inversiones. La única cosa que voy a tener que este material ha de viajar sobre sonidos diferentes. Algunos sonidos comunes y algunos sonidos diferentes. Y ese podría ser un elemento que ayude a la percepción un poco más llevadera, ¿no? Entonces, Sí, por una parte eso. Por otra parte, siempre como parte del trabajo preliminar,
Allora, hemos dicho hacerte un menú de las posibilidades de los instrumentos. Uno. Segundo, ver si es importante, si es interesante, si vale la pena transportar estos acordes en alturas diferentes manteniendo los intervalos. Y segunda opción o tercera opción es ver la densidad del acorde. O sea, lo que yo tendría es, me hago siempre, me haría una tabla de extensiones, ¿no? El cello va del do al sol. Son 1, 2, 3, 4 octavas y media. El violín va del sol al re, igual 4 octavas y media. En fin, hacer una tabla de las alturas. Porque de pronto puede ser una idea que esto sea en la zona amplia, centro medio bajo, ¿no? O sea, la zona central. Y de pronto este se dispara hacia arriba, este se dispara hacia abajo. O sea, determinar también las áreas sonoras de las extensiones. Hay digamos, márgenes todavía de investigación, de especulación, si quieres, que no son inútiles, ¿no? Porque finalmente todo ese trabajo de pronto te ha de llevar a decir, sí, ok, he visto, pero en fin, la idea yo creo que es mejor que sea esta. Y vuelves a la primera opción, que es la que tienes. Pero lo importante es que esto sea una consecuencia, no que sea una causa, ¿no? Ya, muchas gracias. Sí, hay algunas cosas que sí ya las he estado viendo, por ejemplo, esta paleta, digamos, de recursos de las técnicas extendidas, que de todo lo que hay, por ejemplo, son estas las que me van a servir, ¿no? Y de este Ya, grupo, desde luego, voy a ir revisando por secciones si realmente van a ser parte de la idea que se está planteando. Incluso por la parte tonal, ¿no? Porque hay cosas que en las cuerdas o en los vientos no se pueden hacer en todos los tonos por la llave o por sí, la desde luego. armónica, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que he visto. Y dentro a ver, un cachito, ¿dónde está? Bueno, dentro de la parte de los acordes, no sé en qué parte está esto, pero tenía aquí bueno, el acorde que tengo es el de cuarta, do, fa, ¿no es cierto? Como base y sobre Sí, eso se construye el resto. Pero ese do, fa, por ejemplo, tiene los enarmónicos, que serían, por ejemplo, trabajar con bemoles, con sostenidos, que eso me va a ayudar a ir transitando hacia otros acordes, porque yo entiendo perfectamente que sostener el discurso con un mismo acorde, aunque sea invertido, hagamos lo que hagamos, causa una fatiga, ¿no? sí, pero el consejo que te he dado es bien útil porque te digo, si tú haces el primer acorde en do, el segundo acorde, el primero en do, el segundo en fa, el tercero en si bemol, el cuarto en mi bemol, te garantizas una cosa que no es marginal. Te Ya, garantizas que en la macroforma, si esta pieza va a durar 8 minutos, vas a tener como una exposición horizontal de tu acorde, porque vas a tener do, fa, ya. si bemol, mi bemol, fa. Ujú. ¿Te das cuenta? O sea que tienes el discurso homogéneo vertical y tienes también una cosa Horizontalidad. homogénea horizontal, por áreas horizontal, ¿no? Como, Ujú. como macromundos, el mundo de do, el mundo de fa, el mundo de si bemol, el mundo de mi bemol,
Y si uno tuviera una capacidad de perceptiva como tener una lupa, es como si vieras tu acorde horizontal, ¿no? Es un buen expediente, es un buen truco, digamos, para mantener una cierta unidad formal en la pieza, ¿no? Claro, entre toda la parte. Ya, maestro, perfecto. A ver, hay que seguir Entonces, analizando. nos daremos esa tarea para la próxima, Álvaro, esa Ya. de aclarar bien cuál es, bueno, ya en parte me parece que lo has hecho, de aclararte cuáles son las técnicas que te pueden ser útiles para tu proyecto y ver cómo puedes mover esto, si puedes también, si te sale o te apetece, de que cada una de estas secciones de acordes sea dispuesta en una tesitura específica, aguda, grave. También es siempre útil la fantasía sonora, o sea, la idea, ¿no? Pero después hay que darle forma. Yo les he contado, creo, yo he hecho una pequeña, no una ópera de cámara, más pues una acción teatral de cámara sobre, sobre la utopía de Ícaro, ¿no? Solo que mi Ícaro es un Ícaro, no es el Ícaro de la mitología, que el papá le hace las alas para subir al cielo, para volar, y que se derriten las alas, ¿no? Con el sol, hacia el sol, y que... Pues mi Ícaro es un adolescente que se enamora del sol, pero es un adolescente como todos nosotros, un poco en parte sabe y en parte no sabe. Entonces empieza en el horizonte ve el mar y el cielo y que se confunden, no sabe cuál es arriba, cuál es abajo. Después ve el sol y se enamora del sol, pero el sol también se refleja en el agua, entonces cree que hay un sol abajo también. Entonces, ¿cuál es el sol? Es el A y el B. Y de noche sale la luna, entonces, y entonces ¿qué es? Es el B también, entonces hay un B abajo y un B de noche, y al final termina enamorándose de la luna, en fin. El cuento es siempre de la utopía, de lo imposible del volar, ¿no? Hace varios tentativos y al final obviamente se chancaquea y muere, pues. Entonces, ¿cómo realizar esta idea de la utopía más allá del cuento, más allá de la narrativa y hacerlo? Para mí no tiene mucho sentido hacer una didascalía musical a la narración, ¿no es cierto? O sea, se cae, no va a ser pum, no hacia arriba, ¿verdad? No hacia abajo, tampoco. Eso estaba bien en el madrigal representativo del 1500, pero ahora ya no. Entonces, se me ha ocurrido una cosa por mucha casualidad. Me he dado cuenta que la afinación del contrabajo es exactamente el espejo del violín, ¿no es cierto? El violín es sol, re, la, mi, y el contrabajo es hacia arriba, de arriba a abajo, es sol, re, la, mi, o sea, es mi, la, re, sol. Entonces, Por cuarta. es por cuartas, pero si lo ves de arriba, bajando son quintas, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces me ha ocurrido una cosa casi chistosa. Un contrabajo que es Ícaro, que se hace la ilusión de que puede ser un violín. Solo que todo es al revés, todo lo que el violín hace hacia arriba, él hace hacia abajo. Pero obviamente termina que como no es un violín, porque las distancias de los dedos para las posiciones son difíciles, el arco es mucho más complicado. Al final trata de ser un violín, pero no puede, se chancaquea también al final, el contrabajo, ¿no? Entonces, esa es la relación.
Eso me da la pauta para ligarme a un texto, para ligarme a una idea y poder trabajar con una cierta autonomía con un instrumento. Con esa idea de que es un violín al revés y hace las cosas que quiere hacer el violín, que puede hacer el violín, él trata de hacerlo, ¿no? Trata de volar. El violín vuela, el contrabajo no puede volar, intenta volar, pero al final no logra, ¿no? Entonces, a veces esos elementos que tienes, digamos, de fantasía extramusical inclusive, tienes que traducirlas en hechos concretos hasta técnicos, ¿no? Por eso te digo que es muy importante que todos tus elementos de técnicas extendidas, todo aquello, esté muy relacionado con el proceso que vas a utilizar, ¿no? ¿Ok? Perfecto, maestro. Muchas gracias. Estamos. Ok, niños. Entonces, si no tienen alguna observación, preguntas que hacer. Maestro, ¿qué obra es esa de Ícaro? ¿Cómo? ¿Tuya? Es una operina que se llama ¿Quién soñaba ya? ¿Y de qué año más o menos te acuerdas? Es de ya hace unos 5 años, más o menos. Ah, mira, reciente. Sí, sí, ¿Para no se ha cuántos tocado, instrumentos? ¿no? Es para contrabajo, piano y percusión. Y un Mm. recitante. Estamos intentando hacerlo. Quién sabe, hay una posibilidad de hacerlo en un festival en México, festival que se llama Cervantino. Ojalá, pues, maestro. Bueno, Después de esta bosta de pandemia. Ojalá. bueno, chicos, entonces nos vemos domingo próximo. ¿Sí? Muy bien. Nacho, Nachito, ¿Sí? Ah, te has achicopalado, ¿no? Di sí, pues, Nachito, di sí. La verdad. a ver, ¿qué ha pasado? Te veo medio preocupado, medio perplejo. Te veo. Está pensando, debe tener una cita el Nacho y está atrasado, eso es lo que le preocupa. Ok, chicos, nos vemos el domingo entonces. Dale, Nacho, no traigas otra obra la próxima semana, volvé a traer la misma del día, Sí, voy a traer la misma. ¿ok? Correcto. Bueno, puedes trabajar, ¿no? Claro. Ok, chao chicos, nos vemos. Luego. Chao, nos vemos. Cuídense Chao. mucho. Chao, Sí, gracias. maestro, sí, chicos, nos vemos. Chao, chao. José Ignacio, vos también. Maestro, yo tenía algo para mostrarle, pero ya no ha dado tiempo. Veremos el domingo próximo, pues, ¿ya? Súper, súper. Entonces, en cuanto empecemos, tú alza la mano, levanta la mano y dices, para Ya, que bueno, haya una maestro, anotación. quería preguntarles, ¿está dando un curso de orquestación? No he entendido muy bien, alguna vez lo he mencionado antes de este. No, en realidad, en este mismo espacio habían pensado hacer algo de orquestación. Ah, ya, ¿Ya? Así que si tienes algo que proponer, proponemos más. ¿Ya? súper, súper. Gracias, maestro, buenísimo. Ok. Que Chao, le vaya chicos. bien. Por si acaso, mañana a las 6 hay un concierto homenaje a Villalpando con música de Parrado, Villalpando, Prudencio, bueno, varios compositores. Así que yo creo que va a haber un link. Puede ser interesante que lo vean, ¿no? Gracias, maestro, buenísimo. Súper buen Ok. dato. Gracias. Chao, chicos. Chao, Compartí el chao. arte igual en el grupo. Chao, chao.
Chao, chao, gracias.